Bien, nos encontramos con las chicas de Girl Go Perú. Ellas organizan a 23 adolescentes, que son la primera promoción de este colectivo en Perú. Y yo quisiera saber, por favor, que nos expliquen qué es Girl Go. Cualquiera de las tres, Yanina Márquez, Beatriz Córdoba o Karina Núñez. Quizás Bea puedes explicar qué es GERGOV Perú y yo puedo explicar GERGOV en acción, porque creo Sí, que por la premisa hay un tipo de confusión. sí, Vale. claro que sí. A ver, vamos un poquito primero hablando de Gergo Perú, que es Sí. un programa de empoderamiento y liderazgo político para niñas y adolescentes entre 13 y 17 años que se encuentran cursando los estudios secundarios. Gergo Perú inicia, digamos, su primera promoción de niñas y adolescentes en el año 2019. Por supuesto, comienza mucho antes porque requiere toda una etapa de planeamiento, requirió también de una etapa de adaptación de la metodología que es original del programa GERGOV diseñado, llevado a cabo por la Women and Girls Foundation de Estados Unidos. Y luego de toda esa etapa previa, preparatoria, en el año 2019 comenzamos con la primera promoción de 70 niñas y adolescentes. En el caso, bueno, acá lo aplicamos en Lima Metropolitana, ¿no? Es donde vivimos las coordinadoras de este programa. Este año, 2020, también teníamos ya la convocatoria para 70 niñas y adolescentes, pero luego, justo en el camino de la convocatoria, nos tomó por sorpresa, como a todos, el tema de la pandemia y la expansión del COVID, que nos además retó a virtualizar el espacio, pero que también nos dio una oportunidad que es poder incluir también a niñas y adolescentes de todas partes del Perú. Entonces el programa GERGOV 2020 tiene niñas y adolescentes de 21 regiones del país y son en total 100 que están llevando este programa 2020 con nosotros. Entonces, la confusión que decía Yanina es que Girl Go en Acción, entiendo, son las 23 niñas que han hecho este trabajo de investigación y son 100 las que conforman todo el colectivo, ¿verdad? Sí, en ese sentido, para darle un forma, el año pasado en el programa que duró 8 meses, en esa primera promoción que mencionaba Bea, fueron 70 niñas y adolescentes que se graduaron. De ese grupo de niñas y adolescentes, ellas no solamente se quedaron, recibieron el programa y ella acabó, sino de que ellas han conformado sus propios colectivos adolescentes a partir de todo lo trabajado en el año pasado, y uno de los colectivos adolescentes que se ha conformado es GERGOV en Acción, que son 23 niñas y adolescentes que buscan la participación política, social, de otras niñas y adolescentes en espacios de toma de decisión. Hay otros colectivos adolescentes también que se han formado del 2019, pero GERGOV en Acción es uno de ellos, y nosotras hemos sido acompañantes de este grupo de adolescentes durante el 2019, y durante el 2020 ellas también nos han solicitado nuestro acompañamiento para que ellas se puedan sentir un poco más seguras, o cómo hacer algún tipo de actividad, o cómo hacer esta investigación. O sea, ellas han tenido la batuta, el liderazgo, la creatividad de hacer todo eso, solamente que nosotras las hemos acompañado. Ya, mira, ¿te parece si puedes hacer la carta así? Esta carta, la información la puedes recolectar de esta manera, la puedes dirigir a esta institución, pero ellas son las que se encargan de empujar el coche y hacerle el trabajo de incidencia. Porque ustedes, ¿cómo conforman este grupo? ¿Ustedes qué profesiones tienen? ¿Cómo se relacionan ustedes con Girl Go para luego convocar a esas niñas y adolescentes que están interesadas en empoderarse, en el feminismo, en crecer, en aprender, tanto de cuestiones políticas como sociales, en interesarse en el país, supongo, ¿no? Uh-huh. Cari, quizás quieras comentar la etapa de convocatoria, de cómo... Sí, gracias amiga. Eh,
Sí, mira, nosotras hemos conformado, empezamos las tres de manera autogestionada a hacer este programa para niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años de Lima, como ya comentó Bea. Nuestro proceso de convocatoria inició en el año 2018, 18, y lanzamos la convocatoria a nivel virtual para todo Lima Metropolitana. Postularon como unas 200 en el 2000, entre el 2018 octubre a febrero del 2019, y en 2019 arrancamos el programa con una primera promoción en donde habían 70 participantes. Y para el segundo año, que es este 2020, hicimos otra convocatoria, pero como a raíz de la pandemia y como ya explicó Bea, nos abrimos a nivel nacional porque iba a virtualizarse el programa. Entonces, ya no eran 70, sino eran 100 vacantes, postularon casi 400, entre 3 y 17, y solo se seleccionaron a 100. Ahora, este proceso de convocatoria implica que ellas llenen un formulario y coloquen por qué quieren ser parte del programa, qué cosa las motiva, les gustaría hacer una iniciativa, por qué quieren recibir estas herramientas y otras preguntas más. Y en base a estos intereses y a la gran motivación de hacer algo, cambiar su realidad y la realidad de otras niñas y adolescentes y aprender sobre sus derechos, es lo que se evalúa para que puedan formar parte del programa. Y de hecho ahora dentro del programa ellas se dividen por comités de trabajo, y cada comité plantea su iniciativa. La iniciativa de GirlGov en Acción es de las que ya se graduaron de la primera promoción. Pero ¿por qué ustedes? ¿Por qué Yanina? ¿Por qué Beatriz? ¿Por qué Karina? ¿Por qué ustedes inician esto? O sea, es lo que quiero saber. O sea, ¿cómo se relacionan ustedes con esto, con esta iniciativa? Ya, esto surgió más o menos en el 2017. Beatriz, Karina y yo, de manera separadas, trabajábamos en temas relacionados a lo que es GirlGov. Bea fue directora en el Jurado Nacional de Elecciones por muchos años. Karina trabajó para Plan Internacional también por muchos años en el trabajo con niñez y adolescencia. Yo trabajé en temas educativos también por muchos años, coordinando proyectos. Y mediante el diálogo, mientras el compartir nuestras experiencias, sentíamos que faltaba algo que apuntara a fomentar una conciencia feminista desde nuestra niñez y desde nuestra adolescencia. Faltaba un espacio donde podíamos unificar tanto el movimiento feminista como el movimiento por la niñez y la adolescencia, que no existe un movimiento por la niñez y la adolescencia per se. Estamos recién construyendo eso. Y a partir de eso decimos, necesitamos algo concreto que nos permita lograr eso. Y en ese sentido, en esta duda, pregunta, empezamos a investigar qué podría ser y encontramos el programa de GirlGov en Estados Unidos. Ya teníamos una relación con la Women and Girl Foundation, y le preguntamos si sería posible traer este programa al Perú, y ellos recibieron de manera encantada esa noticia, nos invitaron a viajar y conocer el programa de primera mano, nos dieron todos los materiales, y a partir del 2018 nos dedicamos al proceso de adaptación. Ahora bien, durante esta pandemia los niños y adolescentes se han visto bastante contrariados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nosotros como adultos hemos podido entender, o nos ha sido más fácil entender, que teníamos que quedarnos confinados en casa, sin poder salir, pero los niños, que normalmente son más activos, y los adolescentes también, que necesitan además el clan, necesitan su gente, ¿no? Para desarrollarse, se han visto pues como que les han cortado las alas, ¿no? Se han visto de un día para el otro encerrados, con pocas explicaciones, tal vez porque los padres tal vez estábamos muy nerviosos como para explicar bien la situación, y a partir de eso supongo que sale esta iniciativa de hacer esta investigación, de preguntar a los niños cómo se sienten, qué es lo que ustedes qué es lo que motivó para
que este grupo de Girl Gop en Acción realizara esta investigación sobre cómo afectaba la pandemia a los niños y adolescentes del Perú? Vea, quizás Ocari le pueden comentar sobre el webinar, cómo inició todo eso y la idea de las chicas de Girl Gop en Acción. Sí, el webinar se lanzó en abril, un webinar en donde las adolescentes junto a otras abrieron un diálogo sobre cómo el COVID está afectando a niños, niñas y adolescentes. Y no solo participaron las de la promoción que se graduó de GirlGov, sino también adolescentes de otras organizaciones como Mantoc y también de otras regiones, no solo de Lima, Huancavelica y ahorita no recuerdo la otra. La cuestión es que a raíz del... ¿Cómo? Cajamarca y Huánuco. Cajamarca y Huánuco. Entonces, a raíz de la conversación que se tuvo con estos adolescentes y con todo lo que se vino en las preguntas, en el diálogo, durante el webinar, las Girl Govers en Acción reflexionaron y llegaron a la conclusión de que necesitaban hacer una lista de demandas ante el gobierno sobre estas cosas que estaban experimentando ellas como niñas y adolescentes y también los niños, niñas y adolescentes en general a nivel nacional. Y se les vino la idea de retomar los testimonios de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional para tener diversidad, porque cada realidad es distinta. Y luego hicieron un cuestionario, lo estuvieron moviendo por redes sociales y hicieron el gran esfuerzo de horas de trabajo de analizar, leer cada caso y organizar la información y preparar este informe que les ha tomado casi 3 meses y que hoy sale a la luz en redes sociales. No sé si ¿Cuáles son las conclusiones más importantes del informe? Porque ellos se centran en 4 temas, ¿no? En violencia, en educación, en salud y creo que en medio ambiente, si no me equivoco, o hay necesidades básicas. Necesidades básicas, perdona, necesidades básicas. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegan las Girl Gop en Acción con este trabajo? Bueno, por ejemplo, creo que justamente de acuerdo a los ejes hay conclusiones muy interesantes hacia las cuales van llegando. Creo que una de las que se abordan muy extensamente tiene que ver con el tema de la educación, ¿no? Porque definitivamente la pandemia ha hecho que se pase a un espacio educativo virtualizado que en definitiva no llega a todos por igual, ¿no? Entonces, unas conclusiones interesantísimas del informe aterrizan en cómo se ven las diferencias en relación al acceso a la educación. Y no solamente las diferencias que tienen que ver con temas de conectividad, por ejemplo, ¿no? Sino también con cómo de repente el Estado como conjunto no ha estado preparado para asumir este reto en términos también de capacitación, por ejemplo, al profesorado, ¿no? En términos, porque esto incluye, digamos, otro tipo de metodologías, implica también organizar la forma que se le va a hacer llegar la información a las estudiantes, ¿no? Muchas de ellas reportan que se les deja tareas por un medio, se les deja tarea por otras, no tienen una claridad de cuál es la secuencia de las clases, por ejemplo. Se crean grupos de WhatsApp en donde, por ejemplo, se puede dejar bastante tarea y eso es todo lo que ellas saben, no hay una guía, ¿no? ¿Cómo la hago? ¿Para qué quiero hacer esto? Porque también es importante los objetivos, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esta tarea? ¿Cuál es el rol que tiene en el proceso educativo? Entonces, todo este desorden las está afectando bastante, ¿no? Hablando en términos de educación. Y bueno, seguramente mis compañeras tienen algunos también que resaltar dentro del informe.
Sumando a ese tema que menciona Bea, hay dos cosas que se desprenden y que están unificados. Si bien ellas lo han esquematizado en 4 puntos, estos 4 puntos están interrelacionados. Por ejemplo, en el aspecto de violencia y en el aspecto de salud mental. Esta sobrecarga de tareas, esta incertidumbre de si se van a graduar o no se van a graduar, esta incertidumbre de si estoy aprendiendo o no, o si voy a ingresar a la universidad o no, eso ha afectado su salud mental, teniendo ataques, presentándole síntomas de ansiedad, depresión, estrés. Eso es por un lado, y por otro lado, estos espacios digitales no están libres de violencia. Han identificado casos de acoso por parte de docentes, por parte de otros compañeros, y no saben cómo denunciarlos. Hay otro tema que ellos han identificado, que muchas de las personas que están envueltas en estos espacios no saben cómo denunciar estas situaciones de violencia, no solamente la violencia física, que también ha sido denunciada, y violencia sexual que puedan vivir y que está también reportada, sino esta violencia en espacios digitales. O sea, ya no solamente la violencia la viven de manera física, sino en todos los ámbitos de relacionamiento. Lo cual es bastante grave, ¿no? Porque para muchas mujeres y para muchas niñas el confinamiento en Perú ha significado demasiados actos de violencia sexual, feminicidios, abusos, han habido infinidad de denuncias durante estos momentos, y encima que las niñas se sientan, y las adolescentes, acosadas de manera virtual por, supongo, profesores y compañeros, incluso tal vez, no lo sé, debe ser bastante estresante, ¿no? Porque antes por lo menos salían a la calle y se liberaban de la violencia que estaba en casa por unas horas. Ahora tienen la violencia de casa, la violencia virtual, o sea, esta afectación a la salud mental que me decías, ¿es en niñas y adolescentes que ya tenían antecedentes de problemas mentales, o hay niñas que no los tenían? No, niñas y adolescentes que no lo han identificado como ansiedad per se, pero una psicóloga que ha acompañado también este proceso les ha dicho, mira, estos síntomas que ellas están describiendo es ansiedad. Estos síntomas que ellas están describiendo en el testimonio, es por eso que ellas han demorado 3 meses haciendo todo este informe, porque ellas han pedido acompañamiento no solamente de nosotros, sino también de las psicólogas que son voluntariadas del programa, y en estas preguntas ellas les han dicho, mira, estos son síntomas de depresión, estos son síntomas de ansiedad, estos son síntomas de estrés, y además hay algunas niñas y adolescentes que han también enunciado de que me siento súper estresado, me siento súper ansiosa porque este contexto no puedo salir, porque ya se suma que el adolescente, o sea, no es lo suficientemente pequeño como para necesitar salir a la calle, pero tampoco es lo suficientemente grande como para ir a hacer las compras, ¿no? Está en ese medio de incertidumbre donde durante todos estos meses no se le ha dicho cuándo ellos pueden salir. Durante los 90 días no se le ha dicho el adolescente puede salir, si no eran las salidas para niños menores de 12 y los adultos para que hagan las compras, y los adolescentes en confinamiento. Claro, yo creo que eso sumado a las expectativas de repente que tenían para este año, por ejemplo, adolescentes que ya estaban culminando sus estudios secundarios y que pensaban de repente comenzar a prepararse para la universidad o algo parecido, o sea, estas dinámicas a veces han cambiado con la pandemia, y a ello también sumado el tema del impacto económico que ha habido, que definitivamente ha afectado de manera diferenciada a muchas familias y por supuesto también a niñas y adolescentes. Sí, en el tema de salud mental también mencionan el estrés de la sobrecarga dentro de su espacio, dentro de su hogar, porque las niñas y adolescentes se les tiende a brindar las cargas del cuidado. Y ellas han mencionado, las mismas Girl Governors en Acción, algunas de que se sienten estresadas o tristes porque no solamente tienen que preocuparse por sus temas del colegio, pero también tienen que estar atentas a todo lo que es el tema del cuidado dentro del hogar. O sea, ya todo el combo completo. Y ¿cuál sería en las necesidades básicas que ellas han identificado, que serían, por ejemplo, problemas de conectividad? ¿Qué otros problemas han identificado ellas a través de este trabajo de 3 meses? Algo súper interesante que ellas identificaron, que personalmente me marcó mucho que hayan identificado esta temática, es que el Estado ha estado repartiendo canastas
básicas, ¿no? Con productos, por ejemplo, de primera necesidad. Y entre esos productos, por ejemplo, no se consideran también temas como las toallas higiénicas, que son productos de primera necesidad para las mujeres, pero definitivamente yo creo que esto revela también una falta de enfoque de género, de la mirada, de la aproximación del Estado a las necesidades básicas de la población, ¿no? Por ejemplo, ese es un aspecto y seguro mis compañeras pueden Pero es un desarrollar un poco. aspecto que también lo notaron, porque también leí una parte del informe que me enviaron, también lo notaron a partir de la crisis de 2017 con el problema del fenómeno del niño costero, ¿no? Que también decían que singularmente tampoco se había pensado en la salud o en la higiene de las mujeres, en el tema de menstruación, que no se había pensado en los implementos que necesitamos las mujeres para nuestra limpieza mensual, ¿no? Entonces, ya viene, o sea, el gobierno ya tiene esa tara desde hace mucho, ¿no? O sea, no es de ahora y la sigue arrastrando, ¿no? O sea, no han aprendido, ¿no? Es algo que se repite situación de emergencia tras situación de emergencia, ¿no? Y creo que es importantísimo que ellas también hayan incidido en esa temática. ¿Qué otras conclusiones interesantes han obtenido a través de este estudio? Uno de los temas que ellas mencionaron y que relacionaron es que la falta de entrega de los kits de emergencia, que en casos de violación sexual, o sea, en casos de agresiones sexuales, ellas no han encontrado, por ejemplo, que hay un reporte, un informe o algo que asegure que las niñas y adolescentes todas las niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violencia sexual hayan recibido eso, y ellas lo han considerado tanto en el aspecto de violencia como una necesidad básica para las niñas y adolescentes. Porque el kit de emergencia, ¿qué es? Karina quería hablar hace un momento. ¿El kit de emergencia qué es? ¿Qué comprende ese kit, ese paquete? No, yo quería continuar, ni continúa con lo del kit de emergencia. Yo quería aportar algo más bien sobre lo de salud mental, que me parece que había algo que ellas habían planteado que me parecía importante. Dentro del kit de emergencia cuenta con el AOE, que es la pastilla para evitar cualquier tipo de anticoncepción oral de emergencia. Viene el tema del acompañamiento psicológico, el despistaje de alguna ITS, los medicamentos que necesiten a partir del tipo de agresión que ellas hayan sufrido, todo ese paquete completo para contener a la niña y adolescente. Vale, perfecto. Vale, Karina, ¿qué era lo que querías aportar sobre la salud mental? Sí, quería acotar o sumar a lo que habían dicho mis compañeras en cuanto al tema de la salud mental, es que ellas también, y algo que también me pareció súper interesante, proponían que si bien se promueve mucho la línea 100, crear como una división especializada en atención de casos de prevención de suicidios, ¿no? A raíz de todas estas reflexiones que han tenido y con lo que han recogido en los testimonios y las conversaciones que han tenido con estas psicólogas, llegaron también a esa conclusión. Eso quería sumar. De los testimonios que han recogido para este estudio, ¿han encontrado muchos casos de chicos, de adolescentes que reportaran esta problemática, el suicidio como tema? No, pero lo que sucede es que, como ya comentó Yani, hay cosas que los adolescentes informan o niñas y adolescentes que han participado del estudio informan, comparten como testimonio, como experiencia, y se detectan cosas que son pues producto de ansiedad, etcétera. Pero ellas han llevado esta conversación a su propio espacio de reflexión junto a las psicólogas, etcétera, y se les ocurrió la idea de que se pueda sumar una división especializada en esto, porque hay muchos casos para el tema de niños, niñas y adolescentes, no hay como una atención diferenciada en estos temas, ¿no? Además de esta propuesta de la línea 100 de implementar una línea para la consulta sobre suicidio, ¿hay algún otro aporte, alguna otra cosa que ellas estén dando dentro de este En ese aspecto, ellas mencionan de que si bien se promueve la línea 100, de que todo el mundo puede llamar, pero dentro de los espacios, dentro de los hogares, ellas
las personas que tienen control de las líneas son los padres, las madres, las personas adultas, las personas que pueden estar ejerciendo algún tipo de violencia. Y además de que sienten de que las personas, porque algunas, inclusive ellas en algún momento han llamado a la línea 100 y no tienen el trato diferenciado con un enfoque de adolescencia o niñez, para recibir este tipo de llamadas. O sea, las personas sienten que las personas de la línea 100 no están capacitadas para recibir las llamadas de niñas y adolescentes que están denunciando una situación de violencia. Y no debería ser la única plataforma de la línea 100 porque entendamos de que los teléfonos están a cargo de las personas adultas dentro de los espacios. E inclusive estos espacios, estas personas adultas pueden ser las personas que están ejerciendo la violencia. Y debe el Estado promover otras plataformas u otros espacios donde las adolescentes puedan comunicarse y hacer las denuncias y se las pueda tomar en serio. Porque ¿no hay manera de que denuncien a través de sus redes, por ejemplo? A través de las redes, no, porque siempre te manda a llamar a la línea 100. O sea, y además de que esta línea 100 no ha sido promocionada por mucho tiempo dentro de los espacios de Aprendo en Casa. Eran promocionados en otros espacios. Creo que ahora sí lo hacen, pero lo que ellas proponen sería una línea que esté especializada en recibir los casos de violencia de niñez y adolescencia, donde no sea una persona condescendiente o una persona que esté cuestionando la violencia que ellas están viviendo, sino que reciba el caso y brinde la atención e importancia necesaria. A partir de esta experiencia, ¿ustedes qué han encontrado como problemática más importante dentro de las adolescentes en Perú? Que el problema de la falta de enfoque de género en la educación, en la salud, en la política, está en todos lados. Además de que la educación también es bastante vertical aún en Perú, no hay una horizontalidad entre padres e hijos, al menos no está tan desarrollada, ¿no? Entonces este mismo problema que decías de la línea 100, que los teléfonos están a cargo de los padres y que se sienten pues inhibidos, supongo, de llamar por teléfono. ¿Qué problemática más importante han identificado ustedes que están detrás de estas chicas que han trabajado todo este estudio? Yo creo que es a veces difícil seleccionar solo una problemática, pero yo creo que una que, como comentábamos hace un rato, preocupa mucho porque es transversal también a varios espacios, como por ejemplo el educativo mismo, el tema de la violencia, ¿no? Creo que valdría mucho la pena resaltar que, digamos, toda esta etapa ha sido... yo creo que, o sea, la violencia viene desde siempre y ya existía, pero esta etapa en específica, la pandemia, la cuarentena luego, yo creo que también ha hecho más fuerte algunas situaciones que venían de antes, que ya se vivían, y luego también los espacios virtuales, donde también se replica la violencia, el acoso a través de redes, en las mismas clases virtuales, a veces por parte de la comunidad educativa. Creo que es algo interesante que el estudio recoge y que valdría mucho la pena resaltar, ¿no? Y poner el foco de cómo hacemos para prevenir esto y que las chicas también conozcan cuáles son los medios de denuncia que existen para poder ponerle un stop a esto, ¿no? También entender que es parte de sus derechos que ellas tengan una vida libre de violencia. Ahora, volviendo al tema, sí, dime, Janina, dime. Sí, añadiendo lo que menciona Bea, creo que es el tema de violencia, pero una postura discriminatoria por parte del Estado a la niñez y a la adolescencia en general, porque no se incluyen sus voces ni sus perspectivas, ni sus demandas dentro de las políticas de respuesta en casos de emergencia. Y lo vemos al momento de que no hayan líneas especializadas para atender sus situaciones las situaciones de violencia. Al ver la respuesta en canastas que no incluyan que las mujeres, las niñas y adolescentes menstruan. De la discriminación de manera transversal con la violencia hace que las niñas y adolescentes se vean aún más vulneradas de lo que ya son.
es como, no sé, me parece entender como que las mujeres ya están discriminadas y las niñas y adolescentes más abajo, ¿no? Sí, es como que se ¿No? ahonda, se agudiza más la discriminación. Ya de por sí ya estamos discriminadas en estos contextos, aún se agudiza la situación y es como que quedan fuera del panorama. Y ya Claro, hay una respuesta más, o sea, de apagar el incendio, más de que hay que darle algo decente a las niñas y adolescentes. ahora, volviendo al tema de la educación y para cerrar ese tema, hablábamos, por ejemplo, de esto de que han sentido que tenían demasiadas tareas, de que no sabían qué objetivos tenían estas tareas, de que no sabían ni lo que hacían ni por qué lo hacían. ¿Ellas proponen algo en ese sentido? Porque yo también tengo un adolescente en casa y también ha tenido tareas virtuales y aunque estemos en Europa, también la cosa ha sido un poco, claro, todos hemos estado, esta es la primera vez de todos de clases virtuales, ¿no? Y también yo siento que ella también ha tenido un poco de desorden en el sentido de que tareas que le ponían, por ejemplo, y no le explicaban, ¿no? O sea, le decían, haz tal cosa o haz tal otra y ya está, y la profesora desaparecía de la pantalla, ¿no? Entonces, un poco como que esto, y veo que esto también ha pasado en Perú, ellas han propuesto algo por si tenemos que repetir ese sistema de estudio. Bueno, ustedes lo están siguiendo hasta fin de año, nosotros por ahora estamos de vacaciones, pero ellas han propuesto algo para solucionar este problema, para poder aterrizarlo y poder enfrentarlo de manera efectiva. Sí, ellas están solicitando en este informe, en este estudio y en sus demandas varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que se haga una ruta académica definida y que se comparta con todos para que los estudiantes tengan claridad y puedan planificar sus horas de estudio. Lo otro que también estaban planteando era que se asegure para los siguientes años el acceso a estos dispositivos y al Internet, etcétera, o todo lo que son las tecnologías de la información, partiendo de que el Estado haga, si es que no puede darse abasto, haga una articulación o tienda puentes con organizaciones, ONGs, empresas, para que todos estos actores articulen, juntos, puedan resolver esta problemática en los siguientes años. Esas son un par de las que están proponiendo en el informe, además de otras que están relacionadas a temas ya de salud mental desde el espacio escolar, ¿no? Ellos han identificado, por ejemplo, que el problema educativo en Perú parte porque no hay una buena educación pública estatal. ¿Han identificado eso? ¿Han logrado llegar a eso? ¿O simplemente creen que el problema está porque hay dispositivos que la gente no tiene o no todos tienen la conectividad adecuada? Ellas parten de la postura de que ya hay un sistema precario. Sí. Ya vivíamos, muchas de ellas vienen estudiando en colegios estatales, colegios públicos, y ellas parten de la premisa de que ya nuestro sistema educativo es precario. Empecemos por ahí. Este contexto ha precarizado aún más nuestro acceso a una educación de calidad y decente. Y además de eso, nos generan estos sentimientos de incertidumbre, no aprendemos, o sea, como mencionábamos, ya estamos todos precarizadas y estamos violentadas, discriminadas. Este contexto lo que ha hecho es agudizar aún más estas diferencias. Bien, bueno, ¿algo más que quieran agregar respecto a este estudio que me parece súper interesante, además hecho por adolescentes? Que quizás puedas entrevistar a unas de ellas, nosotros te podemos contactar, a mí me gustaría, pasamos el correo, las unimos, porque sería importante, si bien nosotros hemos compartido el acompañamiento, lo importante es que si tú sacas una noticia, nosotros seamos el complemento, ¿no? Y que el testimonio principal venga de ellas, que ellas te cuenten todo ese proceso y todo, porque nosotros hemos leído y hemos acompañado, pero lo importante acá es de que en tus noticias salgan ellas en primera plana, ellas son las que han generado era todo. lo que les iba a pedir, el contacto con algunas, pero primero quería hablar con ustedes para entender bien el trabajo, que además me parece muy interesante, es un trabajo de más de 30 páginas, o sea, hecho además por adolescentes que podrían estar, no sé, con el reggaetón, con cualquier cosa, ¿no? También están con el paralelo reggaetón, han estado
Se pueden hacer los dos. Pero me parece súper a interesante. ellas además, perdón, sí, lo que pasa es que a ellas además les gusta hacer eso. Es una cuestión que también, o sea, les ha nacido en base a una realidad y una necesidad, porque sienten que no son incluidas, ¿no? El Estado no incluye sus testimonios, sus experiencias de vida, y toman decisiones que las terminan afectando a ellas, y ellas quieren cambiar esto. Entonces, sí, puede ser que hay niños, niñas y adolescentes que están ahorita jugando, haciendo cosas, pero a ellas también les interesa mucho esto, les apasiona. Y lo otro que quería acotar era que como no existen estos mecanismos de participación o de consulta que sean abiertos, porque las consultas las puede hacer el Estado a través de Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, o el COMETE, que es el Consejo de Estudiantil de Líderes Estudiantiles de Lima Metropolitana, por ejemplo. Pero son espacios que son creados por el mismo Estado para decir que hace algo. Claro, y son seleccionados en base a sus propios procedimientos, pero también las adolescentes y los adolescentes en general se están organizando. Hay varios colectivos y colectivas de adolescentes en estos momentos que se están organizando, y no hay un espacio abierto para escucharlos a ellos. Por ejemplo, había un colectivo de adolescentes que se llama Secundaria Combativa, que ha querido muchas veces reunirse con el alcalde de Lima y no se ha dado. Entonces, por un lado, dicen que hay espacios, pero no son abiertos, pues. Entonces, ellas ante esta necesidad, han hecho todo este trabajo de 3 meses y han buscado la forma de abrir este espacio. Y es muy interesante. Es muy interesante, sí. Además que independientemente de lo que yo decía del reggaetón y lo que fuera, es muy interesante que se hayan dedicado a esto, porque además eso demuestra que hay una capacidad de liderazgo, ¿no? O sea, que se están haciendo las cosas bien en algún sentido para que esta juventud, para que estas chicas vayan creciendo con algún interés sobre su vida futura, ¿no? Que entiendan que tienen que cambiar las cosas, que tienen que hacer algo para que la dinámica cambie, ¿no? Bueno. Claro, algo que yo quisiera agregar solamente para redondear de repente un poco la idea también es que a mí me ha gustado mucho esta parte en que ellas en su informe reconocen que la posibilidad de poder ellas organizarse, de repente haber pasado por este programa, haberse conocido, poder organizarse y ahora formar una colectiva, es también un privilegio de repente que no han tenido otras niñas y otros adolescentes, ¿no? Y que a partir de eso ellas querían aprovechar ese espacio que ellas han construido con tanto esfuerzo para que también las voces, los testimonios, porque además el informe recoge también testimonios, ¿no? Las palabras de muchos niños y adolescentes que han participado de la encuesta, y visibilizar, digamos, que sí hay cuestiones comunes, pero también hay afectaciones diferenciadas, dependiendo también de las condiciones de vida de niños y adolescentes en diferentes partes del territorio nacional. Entonces creo que la riqueza de esa pluralidad de voces que ellas recogen es algo que realmente hay que saludar. De parte de, yo como feminista, como activista también, siento que es algo que realmente hay que saludar de estas adolescentes que están trabajando en esta línea de apertura y de brindar voz a niñas y adolescentes que, como bien mis compañeras han dicho, generalmente no se toman en cuenta porque hay una mirada adultocentrista de las cuestiones, ¿no? Casi como si, porque tienes menos de 18 años, no tienes opiniones o no tienes mirada sobre la vida, no tienes forma o todavía no has formado pensamiento crítico, cuando lo que nos están demostrando ellas con su informe, con su trabajo, con el activismo que hacen, es que sí, tienen opiniones, tienen cosas que decir, tienen demandas y quieren que el Estado las escuche. Eso es muy interesante, eso es muy interesante. Janine, ¿algo que quieras agregar antes de terminar? No, más bien gracias, Leonor, por entrevistarnos, por darte este trabajo. A veces los medios de comunicación
tienden a tomar como expertos o expertas sobre temas de niñez y adolescencia personas de 60 años, que si bien lo ven desde su escritorio, ven a la niñez y a la adolescencia como un sujeto, como un objeto de estudio. Pero ¿qué tal si los medios de comunicación empiezan a cambiar también ese paradigma de que los niños y adolescentes pueden ser voceros de sí mismos, de sus propias demandas, y cuando hayan problemas sobre niños y adolescentes, digamos el experto de 70 años trabajando en ONG tal y tal? Y el que siempre sale además. Y el que siempre sale además, o sea, es como que ya, suelta el micro, compártelo. O sea, y eso es lo que nosotros también es nuestra postura crítica, es de que dentro de los mismos feministas, desde los diferentes espacios de incidencia, que se comparte el micro. No podemos ser las abanderadas de todas las luchas. O sea, si bien nosotros somos acompañantes, somos aliadas de la niñez y adolescencia, tenemos una postura, este es el espacio de cuando se propongan las demandas de que las mismas niñas y adolescentes estén al frente solicitando esas demandas. En verdad a mí me agobia bastante, y lo puedes notar por mi tono de voz, de que salgan las mismas personas hablando sobre la niñez y adolescencia porque la estudian desde lejos, y o sea, es como que las niñas y adolescentes pueden manifestarse a sí mismas. Si quieres apoyar a la niñez y adolescencia, fortalece sus capacidades, fortalécele su vocería para que ellas mismas puedan pronunciarse y visibilizar sus voces. Y también dentro de los espacios del Estado, donde las mesas de trabajo sobre educación sexual integral, donde mujeres, hombres de 50 años para arriba están hablando sobre cómo debe ser la educación sexual integral de niñas y adolescentes, ¿verdad? ¿Dónde estamos? O sea, ¿dónde está la voz de la niña? O lo hacen en un horario, o lo hacen en un horario imposible para que les adolescentes participen. De lunes a viernes entre las 9 y 5 de la tarde, y a esa hora están en el colegio. No podemos, dicen no podemos invitarlos porque están en horario escolar, entonces háganlo en un horario fuera del horario escolar para que puedan participar, o sea, abran el espacio. Y esa es la mirada adultocentrista en nuestra vida. ¿No? Era lo que te iba a decir, no era la mirada adultocentrista, ¿no? En los medios, en el Estado, pero acá estamos para mantener el adultocentrismo. Creo que eso se mantiene mucho aún en Perú. Bueno, muchísimas gracias, Yanina, Beatriz, Karina, gracias por el tiempo y gracias por este espacio y además por el espacio que le han dado a estas chicas para poder empoderarse, sobre todo en nuestro país, donde la mujer está tan faltada de derechos y de una vida digna, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Y espero que me que quedemos por mail para que me envíen algunos nombres y podamos quedar para poder hablar con algunas adolescentes respecto a este maravilloso trabajo que han hecho. Muchas gracias. Sí, te conectamos totalmente. Claro que sí. Gracias, Leonor, por el contacto. No, gracias a ustedes por la disposición. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.